Hola y bienvenidos. En el video de hoy te voy a mostrar cómo tejer este cuellito con capucha. Y bueno, aquí te muestro las medidas. Las medidas que voy a utilizar son para un niño o niña de 4 años. Lo pueden utilizar también niños de 3, 2 años, incluso 5 años. El ancho del cuello, que va a ser toda la circunferencia, va a ser de 48 centímetros. El alto de la capucha va a ser de 26 centímetros y el alto del cuello, que va a ser esta parte, el alto de cuello, va a ser de 16 centímetros. Hice una muestra de tensión en una tensión 10. Utilicé lana Silvia Guaguita. Según la muestra de tensión, me da que para 1 centímetro van a entrar 2.4 puntos y debo de tejer 3.6 hileras. Vamos a empezar primero tejiendo el cuello y el cuello lo voy a tejer utilizando 116 puntos, 58 puntos por 58 puntos en un elástico de 1 por 1 en una tensión 8. Voy a tejer para el alto del cuello 58 hileras. Una vez haya tejido todo el cuellito, vamos a empezar a tejer la capucha. Lo vamos a tejer en dos partes, primero una mitad, después la otra. Para tejer la capucha vamos a utilizar 58 puntos. Estos 10 puntos los vamos a cerrar porque los vamos a utilizar para realizar el dobladillo, como pueden ver aquí. En estos 20 puntos vamos a hacer un pequeño cobado, como pueden ver aquí. Vamos a tejer 94 hileras en tensión 10. Después vamos a empezar a hacer disminuciones para formar la curvatura de la capucha, esta de acá. Y finalmente vamos a retirar los puntos restantes con lana de desecho o lana auxiliar. Para finalizar vamos a realizar el dobladillo de la capucha, que es esta parte, el dobladillo. Y el dobladillo lo vamos a tejer en una tensión 9. ¿Sí? Este dobladillo se va a unir a la capucha al final. Esta ha sido la explicación rápida de lo que vamos a tejer. Así que ahora vamos a ir a la máquina a comenzar con el paso a paso de cómo tejer este cuello con capucha. Bueno, aquí ya estoy en la máquina. He avanzado lo que es la parte del cuello en un elástico de 1 por 1. El cuello lo vamos a tejer con 58 agujas por 58 agujas y he tejido 58 hileras. Les recuerdo que tengo un video donde les muestro cómo hacer este elástico de 1 por 1 si ustedes no tienen pretinadora. Ahora vamos a sacar con lana de desecho la mitad de los puntos. Mi carro está en este momento en el lado derecho. Voy a sacar del 0 al lado izquierdo todas las agujas con lana auxiliar. Para ello voy a sacar todas las agujas a posición el carro. Vamos a mover esta palanquita al número 2 porque vamos a tejer con las agujas retenidas. Vamos a retirar la lana, esta de acá, pero no la vamos a cortar, se va a quedar ahí. Paso el carro. Ahora vamos a bajar la mitad de las agujas. Aquí está el número 0. La aguja que está al lado izquierdo, vamos a bajarlo de esta forma para que el carro lo pueda tejer. Ahí está. Y ahora ya podemos tejer con la lana de desecho. Ya saqué la mitad de los puntos con lana auxiliar o de desecho. Así que vamos a trabajar solamente con este lado. La hebra de lana nos quedó en este lado, así que vamos a pasar el carro a este lado. Recuerden que estamos trabajando con la palanca Russell en 2. Paso el carro y ahora lo que voy a hacer es
colocar la palanca Russell en 1 con normalidad en 1 y voy a tejer una hilera. Antes de eso se me olvidaba mencionar que el elástico de 1×1 del cuello lo hice con una tensión 8. El resto, que sería la capucha, lo voy a tejer en una tensión 10. Tejo una hilera, estamos tejiendo en la tensión 10. He tejido la primera hilera de la capucha, aquí está. Y ahora vamos a cerrar de este lado del centro del 0. Vamos a cerrar por detrás de los postes 10 puntos. Vamos a retirar estos 10 puntos que hemos cerrado. Así nos va a quedar. Y vamos a colocar las pesitas. Así. Ahora vamos a realizar un cavado para el escote. Bien, vamos a sacar de este lado del derecho, de este costado, 28 agujas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 agujas. Ahora, aquí nos deben de quedar 20 puntos en posición de trabajo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. En esta parte vamos a realizar el cobado. Entonces, saco una aguja. Vamos a mover la palanca Russell a 2 para que teja las agujas que están en posición de trabajo. Tejo una hilera. Saco otra aguja. Tejo. Saco una aguja. Paso carro. Saco una aguja. Paso el carro. Voy a sacar una aguja, pasar el carro, sacar una aguja y pasar el carro hasta que aquí me queden solamente 4 puntitos en posición de trabajo. Bueno, aquí ya tengo los 4 puntitos en posición de trabajo. Estoy en la hilera número 17. Ahora lo que vamos a hacer es mover la palanca Russell a 1 para que me teja todas las agujas. Tejo una hilera. Estamos en la hilera 18. Vamos a continuar tejiendo hasta haber tejido en total 94 hileras. He tejido las 94 hileras, me va a quedar de esta forma. Ahora vamos a hacer disminuciones para formar la parte curviada de la parte de atrás de la capucha. Lo vamos a hacer en este lado del costado. Vamos a hacer disminuciones dobles. Colocamos el contador en 0. Así. Y vamos a empezar. De este costado derecho vamos a hacer una disminución doble. Y vamos a tejer 2 hileras. 1, 2. Hacemos otra disminución doble. En total vamos a realizar 10 disminuciones dobles y después de hacer una disminución doble vamos a tejer 2 hileras. Aquí ya terminé con las 10 disminuciones dobles. Estoy en hilera 20 y ahora vamos a sacar todos los puntos con lana de desecho o lana auxiliar, pero antes vamos a dejar un poquito de lana para coser. Cortamos y sacamos todos estos puntos con lana de desecho y así me va a quedar. Esta sería la primera mitad de la capucha. Ahora vamos a trabajar en este otro lado.
Vamos a colocar el carro al lado izquierdo y vamos a colocar estos puntos a la máquina. Este primer puntito del centro, este de acá, lo vamos a colocar en la primera aguja izquierda. Y ahora sí podemos colocar el resto de los puntos a las agujas. Ya coloqué los puntos a las agujas. Ahora nos toca retirar la lana auxiliar o la lana de desecho porque no la vamos a estar utilizando. Bien, así nos va a quedar. Ahora vamos a tejer una hilera con la lana normal. Colocamos el contador en 0. Vamos a tejer una hilera. Vamos a colocar la pesita en este lado y en este lado vamos a cerrar 10 puntos. He cerrado los 10 puntos, retiro estos 10 puntitos que he cerrado, coloco la pesita y ahora vamos a hacer el cobado tal cual hicimos en este lado. De este costado vamos a sacar 28 agujas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Bien, vamos a comenzar. Saco una aguja, muevo la palanca Russell en 2 porque vamos a trabajar con las agujas retenidas. Tejo una hilera, saco una aguja, tejo, saco una aguja y tejo, saco aguja y tejo. Voy a tejer de esta forma hasta que me queden 4 puntitos en trabajo. Bueno, ya me quedan los 4 puntitos. Ahora lo que voy a hacer es colocar la palanca Russell en 1 porque voy a tejer todos los puntos. En esta parte, como pueden ver, aquí está esta hebrita, aquí suelta. Lo que vamos a hacer es asegurar esta hebra y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a entrelazar entre las agujas así para que esta hebrita quede asegurada. Así, y vamos a tejer esta hilera. Ya tejimos esta hilera, estamos en hilera 18 y de paso hemos asegurado esta hebrita. Aquí ya lo podemos cortar. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo de forma normal hasta llegar a la hilera 94. Recuerden que hasta este momento estamos en hilera 18, así que voy a continuar tejiendo hasta llegar a la hilera 94. He tejido hasta la hilera 94. Ahora vamos a comenzar a realizar las disminuciones. Colocamos el contador en 0 y vamos a empezar las disminuciones dobles del lado izquierdo. Hacemos una disminución doble y después vamos a tejer 2 hileras. En total vamos a realizar 10 disminuciones dobles y después de cada disminución doble vamos a tejer 2 hileras. Bueno, ya terminé de hacer las 10 disminuciones, estoy en la hilera 20. Vamos a dejar un poco de lana para coser. Cortamos y sacamos todos estos puntos con lana auxiliar. Y así me va a quedar. Esta es la otra mitad de la capucha. Así me va a quedar.
Y ahora lo que vamos a hacer es coser. Vamos a coser de la siguiente forma. Esta es la parte central donde hemos cerrado 10 puntos en cada lado. Esos 10 puntos los vamos a colocar así juntos y vamos a colocar revés con revés, así. Los juntamos y ahora en esta parte donde están los puntos que hemos sacado con lana auxiliar, lo vamos a coser con una de las hebras que hemos dejado, que es esta. Vamos a coser todos estos puntitos con costura invisible y también vamos a coser con la otra hebrita, con esta de acá atrás, toda esta parte que hemos hecho las disminuciones dobles las vamos a coser. Vamos a unir estas dos piezas, cosemos todo esto y también vamos a coser la parte del cuello, ¿sí? Todo lo vamos a coser con costura invisible y así nos va a quedar. En esta parte yo he cosido esto con la costura invisible y después he unido toda la parte de atrás con la costura invisible. Aquí está. Aquí también he unido la parte del cuello con la costura invisible. Por la parte del revés se puede observar que aquí hemos hecho la costura. Aquí está la parte del cuello, pero por el derecho no se nota la costura. Bueno, a continuación lo que vamos a realizar es el dobladillo que va a ir en esta parte. Ahora, para calcular los puntos es muy sencillo. Vamos a empezar desde aquí. Aquí están los 10 puntos que hemos cerrado. Este vendría a ser el primer puntito del costado y lo vamos a colocar en la primera aguja, en la aguja número 1. Después nos vamos a ir hasta acá, donde está la mitad de la capucha. Aquí está la hebrita que me indica que esta es la mitad de la capucha. Esta. Vamos a tomar este otro extremo y vamos a colocar en la aguja que nos da. En este caso nos dio hasta la aguja número 74. Esto nos da a entender que vamos a estar utilizando 74 puntos para un lado y 74 puntos para el otro lado, para que el dobladillo quede en toda la circunferencia. En total vamos a estar utilizando 148 agujas. Para hacer el dobladillo vamos a sacar 74 agujas por 74 agujas. Y vamos a empezar a enhebrar de forma manual. Vamos a dejar un poquito de lana para coser, más o menos unos 20 centímetros. Hacemos el nudo y empezamos a enhebrar. Una vez hayamos enhebrado todas las agujas, vamos a colocar el peine de garras y ahora vamos a tejer 28 hileras en una tensión 9 para este dobladillo. Una vez tejidas las 28 hileras, retiramos el peine de garras. Ahora lo que vamos a hacer es formar el dobladillo. Vamos a tomar estas lazaditas que se formaron al tejer la primera hilera, los colocaremos a las agujas correspondientes de esta forma. Para ello nos vamos a ayudar con el transportador. Ya he colocado todas las lazaditas a las agujas. Ahora lo que vamos a hacer es tejer una hilera y así nos estaría quedando ya listo el dobladillo. Para hacer la unión del dobladillo a la capucha lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a unir la mitad y después la otra mitad. Vamos a comenzar con este lado. Este es el frente. Vamos a tomar este lado y lo vamos a colocar en la máquina. En esta parte, como pueden ver, están los 10 puntos que hemos cerrado. Entonces, aquí están los 10 puntos. Vamos a tomar
este costadito, esta esquinita. Este va a ser nuestro primer puntito y lo vamos a colocar en esta agujita, así. Ahora, por este lado nos vamos a dirigir al centro donde hemos realizado la costura invisible y vamos a tomar ese puntito central y lo vamos a colocar en la primera aguja. Aquí está el número 0. Esta sería la primera agujita y esta es la aguja número 74. Ahora lo que vamos a hacer es colocar toda esta parte del tejido a las agujas de forma equitativa. Primero lo vamos a hacer por la mitad. Así me va a quedar. Y ahora lo que debemos de hacer es tejer solamente estas agujas que están en posición E. Para que el carro teja solamente las agujas que están en posición E, en posición de descanso, vamos a estar apretando esta teclita donde dice las teclas Part. Vamos a apretar esta teclita para que teja solamente las agujas que están en posición E. ¿Por qué apretamos esta teclita? Porque el carro va a tejer de izquierda a derecha. En el caso de que el carro teja de derecha a izquierda, tendríamos que estar apretando esta otra teclita, esta de acá, ¿sí? Pero en mi caso, mi carro va a tejer de izquierda a derecha. Es por ese motivo que voy a apretar esta teclita. Ahora voy a tejer una hilera. Estamos aquí, tejí todas las agujas que estaban en posición E. Disculpen si en el video no se puede apreciar el momento en que pasé el carro. Se me olvidó grabar esa parte, pero lo único que hice fue apretar el botoncito de la tecla Part. Ya les mostré cuál era. Y tejí todas las agujas que estaban en posición E. ¿Sí? Eso es lo único que hice. Como pueden observar en el video, el carro me tejió solamente hasta la mitad de las agujas. Por eso la hebra me queda aquí. Ahora, con esta misma hebra vamos a cerrar todos estos puntos tejidos. Lo pueden cerrar con el transportador y cerrar por detrás de los postes, o en mi caso yo lo voy a cerrar con el remallador. Bueno, he cerrado todos los puntos. Estoy en este último. En este último punto voy a dejar un poco de lana para poder coser. Cortamos. Y así nos va a quedar. Ahora ya podemos retirar toda esta parte. Y así nos va a quedar. Ya hemos cosido esta primera mitad del dobladillo a la capucha. Así nos va a quedar por el derecho. Bueno, ahora vamos a cerrar este otro lado. Para cerrar este otro lado vamos a pasar el carro completamente al lado derecho. Así. Ahora vamos a colocar esta otra mitad a las agujas. Entonces, como pueden ver, aquí están los 10 puntos que hemos cerrado. Vamos a tomar el primer punto de la esquinita, esta de acá, y lo vamos a colocar en este costado. Ahora vamos a colocar de forma equitativa toda esta parte a las agujas. Ahora vamos a tejer una hilera.
Antes de tejer esta hilera debemos de desactivar esta teclita. Lo vamos a hacer presionando esta otra y ya está desactivada esta teclita. Ahora vamos a colocar la hebra de la lana en el alimentador y vamos a tejer la hilera con normalidad. Ya tejimos la hilera y ahora vamos a comenzar a cerrar todos los puntos. Aquí ya terminé de cerrar los puntos y también he dejado un poco de lana para coser. Vamos a retirar de la máquina y así estaría quedando. Ya hemos cerrado los dos lados. Y bueno, quiero mostrarles cómo queda hasta el momento. Por la parte del frente nos está quedando esta partecita por coser. Estos son los 10 puntos que hemos cerrado en cada lado. Así que lo que vamos a hacer es coser esta parte con esta. Por eso hemos dejado estas hebritas de lana. Vamos a coserlo de esta forma. Así. Cosemos esta parte y en este otro lado también vamos a coser a estos 10 puntos que hemos cerrado. Aquí ya terminé de coser esta partecita del centro, así nos va a quedar. Y por la parte del revés nos queda así, bien asegurado. Y bueno, ya hemos terminado de coser toda la capucha. Así es como nos va a quedar. Y aquí tengo ya la capucha. He vaporizado la parte de la capucha, pero no la parte del cuello para que ésta pueda mantener su elasticidad. La forma de cómo vamos a colocarnos la capucha es la siguiente. Esta parte del cuello, que es la parte elástica, lo vamos a meter hacia adentro de la capucha. Así. Por esta parte es donde vamos a meter la cabeza. Lo voy a girar para que puedan ver mucho mejor. Entonces, por esta parte entra la cabeza y aquí está la parte del cuello. Esta parte del cuello puede ir así o también puede ir doblado. Por la parte de adentro el cuello se vería así cuando está doblado. Y si no lo queremos doblar, también lo podemos dejar así. Depende de la persona cómo lo quiera usar. En este caso, la niña que lo va a usar. Y así nos queda la capucha, lista para usar. Te invito a suscribirte a mi canal y también te invito a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.